Muy buenos días, hoy es martes 11 de agosto, les habla Diego Falcone, soy el jefe de estrategia de Cohen y esto es nuestro querido House View, creo que ya vamos por el cuarto House View del año y la verdad que vuelvo a remarcar en lo mismo de siempre, que la frase con que iniciamos cada House View, caveat emptor, que el comprador tenga cuidado. Vamos a ver a lo largo de la presentación por qué nos referimos siempre a esta frase que una vez que uno la incorpora, entiende que antes de invertir tiene que saber dónde está y en qué está invirtiendo. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Más allá de recorrer la agenda que acá les propongo, yo quiero que ustedes puedan tener una oportunidad de invertir sus pesos sin que sea dolarizarse vía dólar bolsa o girarlos al exterior a través del cable o incluso simplemente ir, comprar el blue y atesorarlo en una caja de seguridad. Hay opciones. Hay opciones para los pesos. ¿Y por qué tenemos que hacer algo con los pesos? Lamentablemente, el escenario doméstico se está tornando muy complicado. Vamos a tratar de esta media hora contarles qué está pasando afuera para que ustedes puedan invertir esos pesos en los activos que son escasos, que son los dólares. La Argentina no es que está en un camino inevitable hacia la hiperinflación, hacia un desborde monetario y fiscal, pero lamentablemente todos los días damos un paso más hacia ese precipicio. Hasta ahora la historia de lo que ha sido este gobierno, desde diciembre para la fecha, es que ha coqueteado con estos abismos, sin embargo, a último momento termina acordando y mostrando racionalidad, y lo vimos con el tema de la deuda. Arrancaron con una oferta en $41 y, como se dice en el mercado, le pegaron al offer a 55. Recordemos que los acreedores habían arrancado en $60. Ahí el gobierno entendió que no podía estar en un default abierto, estábamos en default, pero negociando. No es lo mismo decir al banco no te pago y nos vemos en Pinamar porque me voy de vacaciones con la que ahorré. Si en cambio me siento a ver con el gerente de la sucursal qué puedo hacer, es diferente. Entonces, como no es inevitable la hiperinflación, pero cada día nos vamos acercando un poco más, dada la enorme emisión de pesos que está realizando el gobierno por extender excesivamente la cuarentena, que lo obliga a emitir para cubrir el agujero fiscal, nosotros tenemos que tener un plan. Ustedes tienen que tener un plan. Y claramente no es colocar en un plazo fijo al 33% de tasa esos pesos. Entonces, si yo les voy a proponer al final de la presentación las carteras de CDRs, que son básicamente carteras de acciones de los Estados Unidos principalmente, pero también vamos a ver que hay oportunidad de invertir en Brasil, y más adelante hablaremos de Europa en otras presentaciones, ustedes con esos pesos van a estar adquiriendo un activo que por ahí no están acostumbrados o no lo siguen en el día a día. Más allá de los nombres rutilantes como Tesla, Amazon, la verdad que comprar acciones sueltas en general no suele ser una buena recomendación, ni aún para los que somos expertos. Ni yo en mi carrera personal tengo acciones sueltas, sino que forman parte de una cartera diversificada. Porque, y este es el mensaje importante, la volatilidad, el hecho que hoy una acción suba un 2% y mañana caiga otro 2%, es el precio que pagamos para ver fruto de las inversiones que hacemos en un tiempo prudente. Bueno, sin otro preámbulo, y ya vamos 3 minutos, les recuerdo que el objetivo es hacerla de media hora. Vamos a esperar, vamos a tocar diferentes temas. Hablando de esperar, vamos a hablar de acciones americanas, Wall Street, esperando la rotación. ¿Qué es la rotación? Lo que venimos hablando. Las tecnológicas lo han hecho muy bien. ¿Cuándo es el turno del resto del S&P 500? Solo las tecnológicas están arriba en el año. La mayoría de acciones americanas están abajo en el año, o sea, en territorio negativo. Vamos a hablar de emergentes y acciones europeas, algunas ideas que me parecen relevantes. Después vamos a los que son más conservadores y buscan una cartera lo más protegida posible. Vamos a hablar de bonos, vamos a hablar de oro. Vamos a entrar en un tema difícil porque, bueno, creo que el oro es para personas que tienen una enorme capacidad de predecir el futuro. No es nuestro caso, ni de la mayoría de los inversores. Y finalmente, cuáles son nuestras conclusiones y por qué vemos un 2021 en recuperación en Bitcoin. Vamos a entender en qué momento estamos del rally. En este gráfico, como siempre, arrancamos con el gráfico del S&P 500, el índice más representativo, el que es nuestro benchmark, es contra el que nos medimos.
En diciembre iniciamos un año tranquilo y ustedes saben que el 20 de febrero el mercado empezó a ser un problema serio por el COVID cuando estallaron los casos de COVID en Lombardía, en el norte de Italia, y vino lo que se denominó el periodo de apocalipsis. Esto lo repasamos la vez pasada. Para el 23 de marzo había acumulado la Reserva Federal y el Tesoro Americano una cantidad de medidas que se iniciaron entre el 15 de marzo y terminaron el 23, y eso le dio un piso al mercado. El mercado dijo, bueno, no está todo perdido, alguien está poniendo plata, el sector privado no lo está haciendo. Es decir, alguien está financiando empresas, alguien está dando sueldos a las familias que no pueden trabajar, entonces esto no es una caída sin fin. Y vimos una nueva normativa, una nueva forma de identificar este rally que se inició el 23 de marzo y se estabilizó a mediados de abril. ¿Qué fue él? No, vamos a ver nuevos mínimos. Esos mínimos, es decir, una recaída del mercado no vino, y el 15 de mayo inició un rally de todos los sectores postergados, bancos, petroleras, industriales, líneas aéreas, compañías de cruceros, todo lo que le había pasado mal, porque las economías se estaban reabriendo. Y ahí vino la famosa frase, este rally no tiene sentido. Todavía hay no sé cuántos miles de casos y sin embargo lo que estamos viendo es que suben las compañías que deberían quebrar. Bueno, ese rally terminó, y ustedes van a ver acá en el gráfico, el 8 de junio, cuando tiene esa caída fuerte el S&P, toca la línea gris, que es la media de 200 días, es decir, el promedio de los últimos 200 días móvil. Todos los días agregamos un día y retiramos uno más antiguo. Y ahí empieza, a fines de junio, un rally del S&P 500, ya no liderado por los sectores más golpeados, sino por las tecnológicas, como había venido ocurriendo desde el vamos. Y la nueva normativa es, el mercado está desconectado de la realidad. En uno de los anteriores House View, nosotros le mostramos que el S&P 500 no es la economía americana. No se representan de la misma manera. Y este es el momento donde estamos, en un mercado que está desconectado de la realidad para los que están en negativo. Para nosotros está absolutamente conectado. Vuelvo a decirles, miren cuánto valen los bancos en el año. Y a eso vamos a referirnos después de esta diapositiva. Acá son los tres pilares que todas las House View le hemos mostrado que sostienen este mercado. La primera, que los bancos centrales están generando las condiciones para que presten los privados o para que el mercado le preste a compañías como Ford, como Carnival Cruiser o como Delta, la compañía de aviación. Empresas que no tendrían financiamiento si no estuvieran los bancos centrales detrás. Y nuestra recomendación es, hagan su lado cuando viene la locomotora europea o la Fed. No se pongan enfrente, no digan, esto va a explotar, la Fed no va a controlar la situación. Por lo menos, desde Paul Volcker, principios de los 80, a la fecha, siempre los bancos centrales han controlado la situación. Puede ser que en un futuro no lo hagan. La Argentina es un vivo ejemplo de un banco central que no controla absolutamente nada. Pero por ahora, los bancos centrales desarrollados sí lo hacen. La segunda es la vacuna. Hemos sostenido que a diferencia de marzo, cuando era todo apocalipsis, el mundo no tenía una vacuna. Hoy, Moderna, Pfizer y la alemana BioNTech y AstraZeneca, laboratorio inglés junto a la Universidad de Oxford, están liderando esta carrera y ya son varias las autoridades, tanto de Europa como Estados Unidos, que afirman que tendremos una vacuna. Hoy se está iniciando la vacuna o se empieza a vacunar la población en la Unión Soviética, perdón, en Rusia. Algunos nos quedamos previo al muro. No sé cuán efectiva será, no sé cuán voluntaria la gente ni cuán testeado, pero Rusia arrancó ya a vacunar a su población. Yo creo que todas estas empresas van a proveer un buen producto, pero además hay un montón de tratamientos. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay una solución al problema. Y finalmente, que las economías se reabrieron, con problemas, y vamos a ver que no todas igual, pero no volvemos a la dura cuarentena de marzo a abril. Y esto es importante. Se demoró el proceso a Estados Unidos y vamos a ver en qué le afectó, pero no estamos pensando que el escenario es regresar atrás. Estos tres pilares es lo que nos permite ser optimistas. Un dato importante, siempre que hay recuperación de una crisis tenemos que ver estabilidad en las materias.
Y acá, en el eje que tengo yo a mi izquierda, vemos en gris el precio del petróleo desde principios de años cómo evolucionó, llegó a estar un 70% abajo allá por abril, y hoy está un 40% abajo. Se recuperó los mínimos y está estable con una ligera recuperación en el margen en los últimos días. El que lo ha hecho muy bien es el cobre, producto de la recuperación de China que demanda, pero también de los autos eléctricos, de todo lo que tiene que ver con la renovación del aparato energético a nivel global. El cobre estable es importante. Pero ustedes me dirán, bueno, todas las materias primas suben o la mayoría sube porque el dólar pierde valor en el mundo. Y si miro el segundo gráfico, donde tomamos, por ejemplo, el cobre y lo dividimos por el precio del oro, lo que queremos captar es, cuando sube el oro, es porque hay miedo a inflación o a una crisis. Cuando sube el cobre, es que el mundo crece. Y si vemos que desde mediados de junio, la línea roja, como el cobre, empieza a ser lo peor que el oro. Sin embargo, acá nos permitimos disentir y vemos un tema más que ver con el oro, con el racional de me quiero cubrir de la hiperinflación que puede venir porque los bancos centrales soltaron mucho dinero, que por un miedo a que la economía no vaya a crecer. ¿Y por qué lo digo? Porque en el gráfico gris es el precio de la madera. ¿Por qué el precio de la madera sube aún respecto del oro? Porque la madera implica crecimiento y sobre todo en Estados Unidos. Estos dos gráficos es el resumen de cómo está el mercado de la vivienda en Estados Unidos. A mi izquierda van a ver un gráfico donde tenemos una encuesta, un índice que hace la Asociación Nacional de Vivienda de Estados Unidos, donde si supera la línea oscura, la línea gris de 50, significa que ven hacia adelante buenas condiciones para el mercado de la vivienda en Estados Unidos. Fíjense que a 2008 estábamos en el fondo del mar, un indicador del 10. O sea que el 90% veía que estaba mal la situación. Veníamos de un boom del housing market, como puede ver, previa al 2005. Nos fuimos recuperando, tuvimos ahora la caída por el COVID, pero miren cómo regresamos rápidamente a los niveles precrisis en el housing market americano. Y de hecho, si ustedes miran a mi derecha, en el gráfico a la derecha, los home builders americanos, que era la línea oscura, cayeron más que el S&P 500, pero fíjense cómo empezó a acelerar, sobre todo a partir de julio. El mercado ya está viendo esto y está descontándolo en precio. Los home builders están subiendo más que el resto de acciones ponderadas. Los otros sectores que no están bien, que son los cíclicos, como hablamos, son petróleo, que lo comparamos contra el Nasdaq, que son tecnológicas principalmente. Fíjese, desde inicio del año, el Nasdaq está un 25% arriba del año, y el petróleo, que es la línea oscura, en el gráfico, como les comentaba, a mi izquierda, está en negativo casi 40%. Del otro, de mi gráfico a la derecha, lo que puse son los bancos contra las famosas FANG. Las FANG son Facebook, Amazon, Netflix, Google y algunas más, incluidas Tesla. Fíjese que esas compañías están en el año casi 60% arriba. Solo Amazon está 60% arriba. Duplicó o más que duplicó el precio Tesla. Y los bancos están ahí en el fondo del mar. Cuando la situación mejore, vamos a ver seguramente una rotación de parte de estos sectores que descuentan compañías que lo van a hacer bien aún con una cuarentena, con respecto a las compañías que lo van a hacer bien si se levanta la cuarentena. Y esta es la rotación de cíclico que está todo el mercado esperando ver. Así que estamos muy atentos a ver qué ocurre. ¿Qué mira el mercado en términos de cuándo va a rotar la economía y va a ayudar a los sectores más tradicionales, petroleras, energéticas? Estamos viendo los casos que hay en Estados Unidos, que es la línea gris. Fíjense, después de tener 30.000 casos diarios, es el gráfico que está a la izquierda, pasamos a más de 70.000, descendiendo. Pero fíjense que fue menos mortal esta segunda crisis. Es decir, de tener más de 2.000 casos o de 1.000 muertes por día en Estados Unidos, que es el gráfico, la línea más oscura, ahora estamos en 1.000 estabilizándonos. Obviamente las muertes hoy se controlan mucho más porque está preparado y porque está el remdesivir, hay un montón de tratamientos
que permiten evitar los cuadros más graves y no saturan las terapias intensivas. Pero este rebrote de Estados Unidos, que condenó a, por ejemplo, las líneas aéreas, porque no ha seguido recuperándose el tráfico aéreo en Estados Unidos, se explica por las reservas de restaurantes. Sin volver a los lockdowns, fíjense cómo evolucionaron las reservas de restaurantes en Alemania desde que levantan la cuarentena a principios de mayo respecto de un año para atrás. Es decir, ¿cuánto más gente hay en términos porcentuales en los restaurantes hoy en Alemania respecto a hace un año? En el peor de la crisis, 100% abajo. Nadie iba a comer afuera. Hoy estamos en un 15-20% más que el año pasado. Y fíjese Estados Unidos como lentamente se empezaba a recuperar, que la línea gris, y cómo se aplanó. Y estamos todavía un 40%, un 60% abajo. Y esto tiene que ver con el rebrote del coronavirus. La lenta apertura de ciudades como New York impide que la gente salga, o en otro caso la gente prefiere quedarse en casa. Y esto es lo que demora la parte de los cíclicos. Cuando hablo de los cíclicos y hago tanto hincapié, lo digo porque mucha de la gente está comprando acciones tecnológicas que en el año, como les decía, en el primer gráfico de barras, van a ver que están 27% arriba en el año, y Global Jets, que recoge la mayoría de aerolíneas del mundo, está 47% abajo. Obviamente lo he hecho mal también en energía, 38, bancos 31. Industriales no tan mal. Los industriales, la actividad industrial se ha mantenido bastante bien, solo un 8% abajo, y lo que es denominado las mineras, recogidas en el índice Materials, están casi sin cambios en el año. ¿Cuándo tuvimos la rotación? Porque las economías se reabrían y estábamos entusiasmados. Solo les doy un dato. Fíjense, Global Jets, 82% subieron en ese lapso. Las tecnológicas, 8%, que es la barra gris. Es decir, 10 veces más. Pero sin embargo, del 8 de junio, que es el último gráfico, las tecnológicas vuelven a liderar con un 12%, seguidos por las mineras, 3%, y nuestras queridas líneas aéreas, menos 24%. Esto es lo que estoy hablando. Cuando hablamos de CDRs, el único que cotiza acá en la Bolsa de Buenos Aires que se puede adquirir es Boeing. Si uno mira la evolución de Boeing con respecto a un American Airlines, un IAG, que es la unión de British y Iberia, por poner otra línea aérea que no sea americana, van de la mano. Airbus, Boeing y las líneas aéreas, todas están abajo casi un 50%. Hay compañías aéreas que lo han hecho mejor, porque son low cost, que no llevan pasajeros premium en la ruta Londres-New York, que es la más rentable, pero en definitiva esto está muy abajo. Esto es lo que queremos estar atentos y es donde nosotros queremos ver de posicionar a los clientes hacia adelante. Vamos a acciones internacionales y acá es caveat emptor. Yo les dije a ustedes en la vez pasada, si miramos el primer gráfico de la derecha, arranquemos por la derecha, que siempre me suele gustar arrancar por la derecha. El gráfico de la línea oscura es lo que habíamos visto en la anterior vez, que son las reservas de restaurantes de Alemania, que hablábamos que estaban un 15% arriba. Y Reino Unido, fíjese que tarda hasta fines de junio para levantar la cuarentena, pero rápidamente empieza a recuperarse y hoy está apenas abajo respecto a un año para atrás. Muy buena recuperación Reino Unido. Sin embargo, cuando miro el gráfico de la izquierda y miro la evolución del índice de acciones MSCI Reino Unido, que es la línea gris, se ha seguido deteriorando si lo comparo contra Alemania o el resto de Europa. Europa está abajo en el año. El S&P 500 de Estados Unidos está arriba, porque tiene muchas tecnologías. Y tiene las compañías que todos hablamos, Netflix, Amazon, Apple, Microsoft. No así las acciones europeas, que tienen compañías más tradicionales como Louis Vuitton, como automotrices, bancos, industriales, que no le ha ido tan bien en el año. Pero cuando miro Inglaterra, ¿por qué no sube? Si yo, una de las razones que entendía que además del Brexit, que todavía no está resuelto, era por lo mal gestionada que había estado la pandemia y el mercado premiaba a Alemania, en realidad cuando uno hace el doble clic dice, espera. El índice del Reino Unido, las acciones del Reino Unido tienen un gran peso en energía, British Petroleum, respecto de Alemania, que no tiene petroleras, por algo Alemania inició la Segunda Guerra Mundial justamente por el petróleo. La otra es que tiene empresas de consumo masivo como Diageo o British American Tobacco, que lo han hecho mal,
Y Alemania además tiene la ventaja que tiene un peso importante en tecnológicas como SAP e industriales como Siemens, ambos sectores con buen rendimiento el último mes. Entonces, cuando uno va a decir, bueno, voy a invertir en el Reino Unido, en Alemania, hay que ver qué estoy comprando, qué tengo adentro. Si vamos a un sector importante de Europa, que tiene que ver mucho, porque podemos comprarlo, hay bastantes bancos europeos en la Bolsa de Buenos Aires, bueno, la verdad que le he ido mal. En el gráfico de la derecha, el tamaño del balance del Banco Central Europeo, ¿cuánto ha crecido? Ha pasado de poco más de 4.000 millones, 4 billones de los nuestros, de euros, 4 trillions americanos, a casi a más de 6,5 trillones americanos. Enorme aumento de la liquidez. Básicamente el Banco Central Europeo dijo, bueno, córranse, entro yo a jugar al mercado, empezó yo a quedar crédito porque el sector de bancos está bastante reticente a prestar. Y esto es lo que ocurre en las crisis. No es que aumenta la liquidez en general, no es que este mercado se mueve por liquidez, hay un reemplazo, pero eso es lo que funciona. Los contrapesos al contracíclicos. Hay que ahorrar como Estado en la época buena y hay que gastar en la época mala. En la Argentina gastamos durante todo el año, porque nos gusta. Acá es primavera, verano, todo el año. Pero voy a los bancos europeos. ¿Qué le pasó para que sigan tan mal en el año? Primero, en marzo me dijo el Banco Central Europeo, no paguen dividendos. Es un sector que no crece. La población europea envejece. No veo estudiantes endeudándose para comprar casas en términos absolutos, porque cada vez hay menos jóvenes. Y la gente grande ahorra. Y también tema económico, hay menos o empeorada distribución del ingreso y esto ha impedido que muchas familias se endeuden para comprar casas. Entonces esos dos aspectos son tantos de los que explican el poco crecimiento del volumen de negocio de los bancos, además de las tasas negativas. Pero ahora le agregaron que no pueden pagar dividendos hasta enero del 21. Y una de las razones por qué uno compraba un banco era porque era un negocio estable, no ibas a tener susto, no iban a quebrar, y te pagaba un buen dividendo. Así que cuando miren Europa y miren bancos o miren el índice europeo porque lo hace mal, recuerden que los bancos lo están haciendo bastante mal, a diferencia de Estados Unidos, que sí nos gusta hacia adelante. Y para cerrar el panorama internacional de mercados de acciones, Brasil se recuperó, pero amaga y no logra romper esa barrera que tiene, el real no se aprecia. Y claro, el Banco Central sigue bajando en la tasa de interés, sigue siendo poco atractivo y eso le pega mucho al precio en dólares de las acciones brasileñas, pero también tiene que ver con el índice. El 57% de las acciones brasileñas son energías, mineras y bancos. Y no mineras de oro, mineras de hierro. No es lo mismo acero y hierro que oro. Entonces, eso no es lo que está sexy. A diferencia de la crisis de 2008, donde Brasil rebotó junto con China, porque China demandó hierro, esta vez China, el 60% de su índice, ya no es el viejo sectores petroleros, son tecnología, comunicaciones, es Tencent, es Baidu, es Alibaba, es consumo discrecional, compañías de autos eléctricos, es la nueva economía. Entonces, por eso China está arriba casi un 20% en el año, además de que ha estimulado su economía y ha gestionado de una manera poco democrática, pero efectiva, la pandemia. Esto todo en un contexto que es el gráfico a la derecha de liquidez global abundante. Yo no diría abundante, pero sabemos que está el backstop, que están los Estados Unidos dando líneas de crédito a los principales bancos para que nadie se quede sin dólares. Hasta que entre a funcionar el sector privado una vez más y decida prestar porque tiene menos miedo. Y acá les voy a contar de algo que vengo insistiendo y les contaba la vez pasada. Fíjense la evolución del market cap, del valor en bolsa de Tesla. El gráfico a la izquierda es la línea más oscura. Me quedan 6 minutos para terminar, voy a tratar de acelerar un poco, pero no quería dejar de mostrarles algo muy interesante. O sea, esto todos lo sabemos. Tesla vale $1.400, valía $400 hace un año, vale más que Toyota, está arriba de los 250.000 millones de dólares de capitalización bursátil frente a los 200.000 millones, que es la línea gris de este gráfico a la izquierda, y produce menos coches, pero es el futuro. Y además, como les dije en su momento, Elon Musk colocó de vuelta un hombre en el espacio y eso suma su branding.
y todo el mundo la ve como una empresa de tecnología que no va a vivir de vender coches. De los 100 millones de coches que se fabrican en el mundo, Tesla no quiere fabricar los 100. Se conforma con un par de millones. Tiene 3 fábricas, 2 funcionando, una en China y una en Arizona, Nevada, así en Estados Unidos, y otra que está por abrir en Alemania. Lo que quiere venderles el software a Toyota, Volkswagen, para que fabriquen autos eléctricos. Entonces todo el mundo ve como una compañía de tecnología y por eso merece un premium respecto de las tradicionales empresas automotrices. Pero en el gráfico de la derecha, la línea punteada es el índice de compañías que están vinculadas en el negocio de energía solar. La mejor inversión en lo que va del año. Mejor que el Nasdaq y mejor que las compañías de biotecnología que están vinculadas con los tratamientos por el COVID. El sector solar está viviendo un momento de consolidación donde uno de los grandes compañías del sector, Sunrun, compró a Vivint Solar y empieza a haber racionalidad en los jugadores. Y para cerrar, si todos los coches pasan a ser eléctricos, ¿qué van a demandar? ¿Gasolina o electricidad? Perfecto. Y si esa electricidad tenemos que generar de manera limpia, ¿quién se va a beneficiar? ¿Las petroleras o las compañías de energía solar, eólica, biomasa? Entonces, esto está también como es el driving force detrás del sector. Hay una sola que cotiza en BIMA, que es First Solar, que no es de nuestras preferidas. En esto tenemos que, lamentablemente, ir afuera, abrir una cuenta afuera para poder invertir. Pero, para que lo tengan en cuenta. Bonos en dólares, vamos a hablar del oro. En el año, lo que es el investment grade americano, las empresas AA, 8% arriba, bono del tesoro espectacular de inversión, 25% arriba, pero el activo que más nos ha protegido en un contexto tan negativo es el oro, con más de un 33% de apreciación, que si se fijan en el gráfico de la izquierda, la línea esa que se dispara a último momento es el precio del oro. ¿Qué explica? El oro tiene esos movimientos. Está tranquilo o uno pierde plata durante mucho tiempo y de golpe se despierta. Si ustedes pueden predecir ese despertar del oro, señores, inviertan en oro. Si no pueden, los invito a invertir en acciones. Es un camino más largo, pero más tranquilo y con más tiempos, más periodos donde ustedes van a estar satisfechos y no amargados viendo cómo todo lo demás sube y ustedes no. Pero claro, después cuando suba el oro van a decir, ajá, te dije que iba a subir el oro. Sí, 4 años después. Pero si ustedes, como les digo, pueden predecir eso, los felicito e inviertan en oro. También tiene que ver que para cuando el oro empiece a subir, ya los bonos del Tesoro americano habían rendido todo, un bono a 10 años está solo con un 0,5% anual, el investment grade, ahora vamos a ver también, rinde poco, no quedaba otro refugio, los denominados safe haven, que el oro. Pero vuelvo a decirlo, ¿cuándo hace estos rallies? Yo no lo puedo predecir, si ustedes pueden hacerlo, los invito a invertir. De los sectores que no son safe haven, los más castigados, mercados emergentes, los que se denominan bonos basura americanos, el high yield, o los bonos basura emergentes. Bonos basura emergentes me refiero Brasil, Sudáfrica y Turquía componen principalmente este índice, están todos negativos en el año. Emergentes en general, donde entran también los países investment grade como Chile, están casi sin cambios, pero el high yield americano un 3% abajo y un 6% abajo el Emerging Market High Yield. Fíjense que estamos mucho mejor que los mínimos, pero todavía negativos. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿qué oportunidades tengo? Si vamos al mundo investment grade, como ustedes pueden ver en las barras de la izquierda, solo me van a pagar un 0,72% más que un bono del Tesoro americano. Salvo que vaya al rango de triple B, que son los que están ahí al borde del precipicio, los fallen angels, los que se van a caer del paraíso del investment grade, y que eso sí me rinden un 1,6% más que un bono del Tesoro americano. Ahí puedo arañar un 2% en dólares, que apenas me cubre de la inflación y no me cubre de ningún impuesto. Si voy al mundo del high yield, bueno, bienvenidos a mi mundo. Ahí tenemos al que más rinde la barra gris, que es el Emerging Market High Yield, los Brasil, los corporativos brasileños, turcos, sudafricanos. Ahí está Argentina, ahí está YPF, rindiendo más de un 7% arriba del bono del Tesoro americano. Y obviamente el diferencial con emergentes en general, inclusión de empresas
investment grade es casi del doble, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vemos la oportunidad, porque si yo miro la historia la medimos, como el promedio histórico de cuánto más que un bono del Tesoro americano rinde el high yield, el desvío que vemos en este gráfico de la derecha es de una vez. O sea, estoy una vez abajo del promedio histórico. En el peor momento de la crisis estábamos -4, en esa barra gris de la derecha que dice Emerging Market US Dollar High Yield, MUSDHI. Hoy estamos -1, hemos comprimido, hemos recuperado terreno, pero todavía hay. Si voy del otro lado de la pantalla, a la parte que dice Investment Grade Z-Score, está todo positivo. ¿Qué me quiere decir eso? Que estoy por encima del promedio histórico. ¿Estoy caro? Bueno, estoy caro por un motivo, me protegió y si hay otra crisis me va a seguir protegiendo. Pero como nosotros, los 3 pilares que les hablé, vacuna, estímulos fiscales y monetarios y lenta reapertura de las economías, no vemos una segunda recaída, vale la pena tomar un poco de riesgo en el high yield. Conclusiones, 31 minutos, cumplimos. Yo le dejo una frase de que para mí es una persona de consulta permanente, Ken Fisher, un gran inversor, y él dice que ustedes no tienen que dejar de invertir o no invertir en acciones por miedo. El miedo a otra recesión, un brote, la segunda ola, una guerra entre China y Estados Unidos, un conflicto armado entre China y la India, o el colapso de Turquía y por tanto el arrastre de todos emergentes, eso ya está apreciado, el mercado ya lo sabe. Ustedes tienen que dejar o salir de acciones si tienen información que otros no. Que ustedes, por ejemplo, por estar en un rubro, dicen, mira, las ventas vienen mal. Y veo a los analistas y veo todos los comentarios esperando que las ventas vienen bien de un determinado sector. Entonces, ustedes tienen una información no privilegiada, sino simplemente por conocimiento de campo, de que estuvieron viendo los pozos de petróleo y vieron que no sale la misma cantidad que antes. Entonces, ahí sí pueden tomar una decisión sobre un sector o una compañía, pero no por miedo. Porque esos idas y vueltas en los mercados, ese ruido en la semana, de que hoy sube 2 y mañana cae 2, es ruido y no los va a guiar. Lo que necesitan, como les digo, no hay modelos infalibles, sino es el estómago para procesar cuando las cosas salen mal. Los ingleses, la biblioteca pública de New York tiene 2 leones en la puerta y se lo conocen uno como se le llama patient y el otro fortitude. Es paciencia y templanza. Que básicamente hay que tener paciencia y hay que tener tranquilidad en los momentos de adversidad. Es lo único que les puedo dar como consejo para transitar lo que viene hacia adelante, porque hay mucha gente contando cosas horrorosas de lo que pasa en el mundo y gente que básicamente vendió allá por marzo y sigue esperando un momento oportuno para volver a entrar. ¿Qué esperamos? Que en los próximos 6 meses el mercado va a seguir descontando en los precios, es decir, va a seguir subiendo con los vaivenes, que la economía se recupera en 2021 y se va a entusiasmar en algún momento. Con lo cual, en 12, 18 meses hay que estar en acciones. Mantenemos la recomendación en cartera del oro hasta un 5%, me parece que es un activo muy volátil, pero bueno, que funciona para hacer una cartera equilibrada y obviamente dentro de bonos, como les comentaba, preferimos asumir los miedos del high yield que están metidos en los precios que la seguridad de esas certezas que vemos en el investment. Les dejo acá las carteras recomendadas. No, sé que no se ve muy bien, este documento está en un PDF muy legible. Esta es una cartera que sigue dentro de lo posible, dentro de lo que podemos hacer, comprando CDRs en el mercado, por solo, valuada a fecha del 7 de agosto, por solo 430.000 pesos, ustedes pueden dar una cartera que siga de la mejor manera el S&P 500. Si quieren seguir al Nasdaq, van a tener que desembolsar un poquito más porque el precio de las acciones que están en Nasdaq es un poco más alto. Van a estar 525.000 pesos. Para los que quieren oro, acá armamos una cartera con 4 CDRs de 4 compañías de oro, Barrick, Newmont, Yamana Gold y Harmony Gold, con 56.000 pesos pueden tener en exposición sector.
nosotros en el documento les recomendamos hasta dónde o hasta cuánto pueden tener invertido de su cartera personal. Y con esto cerramos. Hay más carteras, está la cartera de Cyclicals, está la cartera de Brasil que armamos, está una cartera de high quality, para aquel que quiere invertir y olvidarse y no estar tan encima del mercado. ¿Cómo funcionan estas carteras? Las carteras, nosotros lo que hacemos es semanalmente las administramos, ustedes delegan en su comercial la administración, que realizamos nosotros de manera centralizada, y todos los viernes reciben un documento donde se explican los cambios y cómo quedó conformada la cartera, y en breve vamos a estar implementando unos conference call muy cortitos en la semana de 10-15 minutos, donde les voy a estar contando qué hicimos y qué vemos, como para que en formato de podcast o en YouTube ustedes puedan, con su acceso de cliente, seguir el día a día. Sepan que las estoy mirando yo, voy a poner la cara una vez por mes, pero además todas las semanas, explicando qué hicimos y qué dejamos de hacer, para que ustedes se sientan cuidados y sobre todo acompañados, y para que los nervios los absorba yo y no ustedes, y ustedes puedan descansar tranquilos. Bueno, les agradezco por haber estado acá. Nos estamos viendo la primera semana de septiembre, esperemos con buenas noticias, y en cuanto tengamos, como les decía, el formato de las carteras CDRs, le vamos a estar enviando para que tengan tiempo. Muchas gracias y, señores, hasta la próxima. Buen martes.